Muy buenos días a todos los televidentes que nos están escuchando a través de sus pantallas y de sus teléfonos celulares. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio de parte de Dios poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Un saludo al pastor Arley, que nos da el espacio. De igual forma a la panadería Pan de Vida, muchas gracias por patrocinar este tiempo en televisión. Y usted, hermano, que esté en casa, le invito a que pueda invitar a alguien que esté a su lado, pueda compartir esta transmisión a través de las redes sociales y pueda prepararse para lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Cada día que se predica en esta televisión, cada día que se transmite un mensaje nuevo, es Dios hablando y tratando con el corazón de la iglesia, desde casa, desde sus pantallas. Yo soy el hermano Fernando Rodríguez Martínez, me congrego en la iglesia Hacienda del Rey Comalcalco. Estamos ubicados en el Boulevard Leandro Rovirosa, pasando el Hospital Regional, en la calle Buenos Aires, frente a una lavadora de autos. Nuestros servicios son los martes 7:30, tenemos un tiempo de clamor y adoración donde Dios ha venido trabajando especialmente con el corazón de la iglesia. Los miércoles tenemos a las 7:45 nuestra reunión entre semana, nuestro domingo entre semana, donde adoramos, donde exaltamos y donde compartimos mensajes bíblicos. Asimismo, los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos nuestra reunión general como iglesia, donde adoramos, exaltamos a Dios, los niños reciben una enseñanza bíblica y de igual forma los sábados estamos comenzando a trabajar un tiempo especial para los jóvenes, la juventud que tanto necesita y necesitamos cada día más poder conocer de Dios. Entonces les invitamos a que puedan asistir, a que puedan darse la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer a Dios. Muchas veces decimos, date la oportunidad o dale la oportunidad a Dios, pero a Dios no le podemos dar la oportunidad. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer su amor, ese sacrificio que hizo en la cruz por todos nosotros. Y vamos a comenzar, hoy vamos a hablar acerca de Mateo 8, vamos a estar compartiendo una historia que se encuentra en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Y es una historia, hermano, muy conocida dentro del medio cristiano, sin hacer excepción de ninguna denominación, todos identificándonos como cristianos porque creemos en Cristo. Hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida esta predicación, este mensaje, o si usted lee la Biblia, que eso es lo adecuado, muy probablemente usted ya ha escuchado o ha leído este pasaje. Pero cada día Dios habla de formas diferentes a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, y estamos convencidos que lo que Dios va a hablarles hoy a través de este programa va a ser muy diferente a lo que usted ha escuchado o ha recibido. Porque así es Dios, hermano. Dios siempre va a hablar de formas diferentes y va a tocar de formas distintas el corazón de su iglesia. Y eso es lo que buscamos, que Dios continúe edificando a las congregaciones, que Dios nos continúe edificando todos los días. Le invitamos a que, si usted está viendo esto por Facebook, pueda darle me gusta, pueda comentar un saludo, compartirlo. En este momento tenemos unos detalles con la señal telefónica, pero si usted tiene una petición de oración, quiere mandar un saludo, créame que siempre que podemos revisamos los comentarios de la transmisión. Asimismo, hermanos, de igual forma, aquellos que están en pantalla, en casa, viéndonos, prepárate, saca tu Biblia, acuéstate, siéntate en el sillón, y lo principal es que le abras el corazón a Dios y le permitas hoy enseñarte aquello que te quiere enseñar, recibir eso que Dios hoy quiere hablar a tu vida, a mi vida y a la de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Y vamos a pedirle a Dios que sea tomando el control y guiándonos en este programa. Vamos a comenzar y es Mateo 8,
del versículo 5 al versículo 13, el encabezado se llama Jesús sana al siervo del centurión. Vamos a comenzar y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Quiero que usted reflexione, hermano, qué quiso decir Jesús o de qué forma lo quiso decir. Jesús estaba afirmando: yo iré y le sanaré. Jesús no le estaba preguntando al siervo si quería que fuera a sanarle. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Está haciendo una afirmación de que Él va a ir y que cuando Él vaya va a sanarle. Y vemos más adelante en el texto, en el versículo 8, que respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y nos vamos a quedar hasta ese versículo, hermano. Y a partir de ahí vamos a comenzar a desenvolver este mensaje. Hemos escuchado esta historia del siervo del centurión como una referencia de fe, de la fe de un gentil, de aquellos que no fueron conocedores en la antigüedad de quién era Dios. La propia palabra dice que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que esas mismas le rechazaron. Y en textos más abajo en el capítulo le dice Jesús a sus discípulos: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, donde es el lloro y crujir de dientes. Habla de que había un rechazo del propio pueblo de Jesús. Jesús fue enviado a rescatar a su pueblo y su propio pueblo le rechazaba. Y vemos que un siervo centurión, que un gentil, un romano, un soldado de élite en aquel entonces, llega rogándole a Cristo, rogándole a Jesús por un milagro para su siervo, por un milagro para su criado. Pero hoy, hermano mío, no le vamos a dar el contexto a esta historia solamente de fe. Conocemos la fe del centurión y que Jesucristo dijo que no había hallado una fe semejante, que no había podido encontrar una fe que se igualara a la de aquel hombre en Israel. Y es una historia hermosa y alentadora para creer en Jesucristo. Pero hoy yo quiero que usted se quede con lo siguiente. Versículo 7, Jesús le dijo: yo iré y les sanaré. Y la respuesta del siervo centurión: no, de que tú entres en mi casa, di la palabra y Él sanará. Y hermanos, nosotros somos indignos de la gracia, de la misericordia y de las bendiciones de Dios. Dice la palabra que Dios mismo envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él por medio de la cruz. Dios nos reconcilió de nuestras iniquidades, de nuestros pecados y de nuestras faltas por medio de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino pueda acceder a la vida eterna, que es el regalo que nos da Dios, que es el regalo de salvación que nos da a través de la cruz. Y hoy en día, muchos hermanos en Cristo llevamos una vida buscando de Jesús, conocemos a Jesús. Yo sé y yo creo que, aunque textualmente no está en la Biblia, el centurión conocía de Jesús. Dice la palabra que los centuriones eran aquellos soldados de élite que estaban vigilando, cuidaban del pueblo, ejecutaban las ordenanzas de los gobernadores, de los pretores, de el César. Y yo creo que este centurión conocía de Jesús, había escuchado de Jesucristo,
había visto sus milagros con sus propios ojos, porque él ya creía, él llegó con una fe tal que le dijo: yo sé que una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para sanarle. Y eso me lleva a entender que este hombre ya conocía del poder de Dios, ya había visto el poder de Jesús en acción. Y lo que hoy necesitamos, hermanos, entender en nuestras vidas es que podemos conocer el poder de Jesús. Podemos haber escuchado la palabra, podemos saber la palabra, podemos recitarla, predicar, podemos hasta servirle a Dios. Pero cuando Dios nos pide dejarnos entrar, nosotros le decimos: yo solo quiero que hagas el milagro. Yo solo quiero que digas la palabra. Y muy probablemente te sorprende el contexto que le estoy dando a este capítulo, a estos textos, porque nos los han enseñado como un ejemplo de fe. Pero quiero que usted y yo lo podamos ver como lo que muchas veces hoy sucede en las iglesias. Mucha gente hoy llega al evangelio con su matrimonio destruido, con su familia dividida, sin empleo. Y vemos a Jesús, vemos a Dios como el medio para un fin, como el puente que nos va a dar eso que queremos, que nos va a facilitar la meta, que nos va a acercar al propósito. Y tristemente no al propósito divino, sino al propósito que nosotros queremos para nuestras vidas. Y vemos a muchos hermanos hoy en día congregándose en las iglesias, buscando un Dios, buscando a Dios, pero únicamente para satisfacer su necesidad. Únicamente porque necesitan ver un milagro, únicamente porque necesitan ver una sanidad, únicamente porque necesitan ver algo de parte de Dios. Y en ocasiones vemos las iglesias llenas y vemos hermanos nuevos clamando y creyendo y pidiéndole a Dios porque obra en sus vidas. Pero cuando la obra sucede, cuando Dios responde, cuando Dios manifiesta su poder, entonces muchas veces, hermanos, comenzamos a apartarnos o a vivir una vida que ya vivíamos antes de buscar de Jesús. ¿Y a qué quiero que le lleve esto, hermano? Todos tenemos una necesidad, todos tenemos necesidades en Cristo. Todos necesitamos de Jesús para que nos bendiga, para que nos guarde, para que nos proteja. Pero Jesús, hermano, no ha venido o no vino a la tierra para satisfacer nuestras necesidades. La palabra no está escrita para satisfacer nuestra necesidad. La palabra no está escrita para motivarnos, para alentarnos. La palabra está escrita para corregirnos, para instruirnos en justicia, para enseñarnos el camino justo y verdadero, para conocer a Cristo, que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y yo veo un siervo centurión que conocía a Cristo. Probablemente había visto prodigios, milagros. Hoy hay gente en las congregaciones que han visto milagros, que han recibido milagros de parte de Dios. Ven prodigios. Tienen años congregándose en una iglesia, conocen de la palabra, saben todo lo que Cristo puede hacer y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Pero continuamos viviendo una vida que aparentemente le dice a Jesús: te necesito que digas la palabra, necesito que hagas esta obra, pero no quiero dejarte entrar. Y la palabra dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes me deja entrar, Él cenará conmigo y yo cenaré con Él. Jesucristo busca una intimidad con nosotros, una cercanía a nosotros. El Padre siempre ha estado cerca, Dios siempre está dispuesto, hermano. El que no está dispuesto es uno mismo, es la carne, somos nosotros con los afanes de la vida. Recordemos la historia de Marta y de María. Dice la palabra que estaba afanada, que se encargaba de servir, de limpiar, de tener todo preparado para Jesús.
Y Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y ella no estaba recibiendo, ella no estaba escuchando la enseñanza de Cristo. ¿Te imaginas poder tener a Cristo en casa? Que Jesús viniera y estuviera en tu casa sentado literalmente en una silla, que tú pudieras verle, que tú pudieras tocarle, enseñándote, compartiendo un poco de su mensaje de salvación. Pero estás más afanado con tus hijos, con tu familia, si la casa está en orden, si la casa no está en orden, que no le permites, que no te permites recibir la bendición que Dios está hablando a tu vida. Y así vivimos hoy en día muchos hermanos en Cristo. La bendición de Dios yace todos los días, hermano, todos los días, desde que usted y yo nos despertamos. La bendición está ahí. El poder de Dios, los milagros, los prodigios. El problema es, hermano, que estamos acostumbrados a vivir en nuestros afanes. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra vieja manera de hacerlo. Hay cosas a las que no hemos renunciado, formas de pensar, ataduras. Hoy yo te quiero decir, hermano, que aún tu vieja forma de pensar, basada en tus experiencias, quizás hasta en tus escrúpulos, en lo que tu familia te ha inculcado, cuando tú naces en Cristo, se tiene que desechar. Porque no puedes traer un vino viejo a un odre nuevo. Quizás las enseñanzas que tus padres te dieron no fueron del todo malas, pero quieres comparar la enseñanza de alguien imperfecto con las enseñanzas perfectas de Dios. Pero en muchas ocasiones, hermano, no le dejamos espacio a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y le decimos como el siervo del centurión: sí, yo quiero y yo creo que puedes hacerlo. Yo sé que con una palabra lo vas a hacer. Y permitimos que Dios nos llene de su vino, pero hasta cierto punto. Permitimos que Dios nos llene de su unción, pero hasta cierto punto. Permitimos que la luz de Dios nos invada, pero hasta cierto nivel. Y somos como una jarra, hermano. Una jarra con niveles. Cierto nivel es lo que yo quiero permanecer en mí, y cierto nivel es lo que le permito a Dios que introduzca en mi vida. Cuando Dios lo que necesita hoy es vaciarte de ti y llenarte de Él. Dice la palabra en los evangelios: menguar para que tú crezcas. Hoy en día, hermanos, tenemos iglesias llenas. Y quizá tú que me escuchas en casa a través de tu teléfono, conoces del poder de Dios, lo has experimentado. Pero ya no es hora, ya no es tiempo de que usted solamente le diga a Jesús: sí, yo te creo, restaura mi familia, restaura mi matrimonio, mi casa, mi trabajo, haz el milagro de la sanidad. Pero no entres en mi casa, no entres en mi familia, no entres en mi vida, porque no soy digno, porque no quiero hacer el cambio. Hoy es necesario que entiendas que por medio de la cruz has sido justificado por Cristo. Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, eres justificado por su sangre. Dice su palabra que su amor cubre multitud de pecados. Pero tenemos que entender que por medio de su amor somos justificados. No para vivir pecando, sino para permitirle a Jesús entrar en nuestros corazones. Seguir haciendo la obra, restaurando nuestras vidas, renovando nuestra forma de pensar. La palabra de Dios dice: si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Pero para que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, hermano, tenemos que permitirle a Cristo entrar en nuestra vida, entrar en nuestro corazón. Hoy Jesús no necesita de ti un servicio, no necesita de ti la mejor ofrenda, no necesita de ti el mayor sacrificio. Jesús necesita que le entregues tu corazón. Y recuerda la parábola de los dos amos. No puedes servirle a dos amos. No puedes servirle a Dios y al dinero, a Dios y a los afanes de este mundo. No puedes compartir la habitación que es tu corazón con
cosas seculares de esta tierra. No puedes decirle al Espíritu Santo, vive en mí, cuando hay otras cosas que también residen dentro de ti. El Espíritu Santo necesita que el lugar esté vacío, que Él pueda entrar para restaurar, para iluminar, para transformar. Pero para eso necesitamos, hermano, reconocer nuestra necesidad de Dios. Decirle, Jesús, entra del todo. Llévate cada fibra de mí que no te agrade, aún aquella convicción que tengo arraigada en mí desde hace años, quizás. Llévatela si no te agrada. Lava mi corazón. Porque probablemente usted y yo conocemos de Cristo, hemos escuchado de su evangelio y hemos experimentado cosas con Dios. El siervo del centurión se llevó una historia maravillosa. El centurión se llevó una historia magnífica. Conoció de Cristo, fue a buscarle siendo un gentil, pidió un milagro, lo concedió a kilómetros quizá de distancia con una sola palabra. Siendo un gentil, alguien que no formaba parte del pueblo de Israel, un romano. Un pueblo que tenía esclavo, que tenía sometido a Israel, que tenía sometido a los judíos. Aquel hombre recibió de parte de Jesús una bendición. ¿Puedes tú creer la historia que se quedó ese centurión? Que Jesús lo utilizó como referencia de fe, como la fe más grande que había hallado en Israel. El hombre salió gozoso, contento, alegre. Yo creo que el hombre comenzó quizás hasta a creer en Cristo. Pero te voy a decir algo. Hoy quizás usted y yo, hermano, conocemos de Jesús. Nos hemos regocijado, nos hemos gozado, nos hemos alegrado en Él. Hemos visto prodigios y maravillas. Quizá hasta perseveramos en la fe. Pero hay una clave muy importante en esta historia. Jesús le dice, yo iré y les sanaré. No le está preguntando su opinión, le está dando una afirmación. Yo voy a ir y yo le voy a sanar. Pero vemos que el siervo le dice, no, solo di la palabra. Yo no soy digno. Y muchas veces, hermanos, ya no caminamos en indignidad. Ya no caminamos en culpa, pero aún así no queremos dejar entrar a Jesús. No queremos dejar entrar a Jesús, porque donde Jesús entra va a haber orden. Recordemos la palabra en Génesis. ¿Qué dice Génesis? Que Jesús ordenó la tierra, que Dios ordenó la tierra, el desorden de la tierra. Dios con la palabra, con el verbo, lo ordenó. Y la palabra más adelante dice en los evangelios que el verbo se hizo carne. Jesús mismo, que estuvo con Dios en la creación, vino, se volvió hombre, se humilló para entregarse en la cruz y hacer la voluntad de Dios. Pero hoy tenemos que entender, hermano, que es muy importante que usted y yo podamos abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios. Si usted y yo no dejamos que Dios entre en nuestro corazón, nunca quizá podamos experimentar un cambio verdadero. Porque cuando Jesús entre en tu vida, va a traer orden en ti. Recuerden la parábola que dice, si alguien golpea tu mejilla, ponle también la otra. Si alguien te pide la túnica, déjale también la capa. Si te demandan a caminar 1 milla, ve con él 2. Hermano, Jesús siempre nos va a llevar más allá. Nos va a retar a salir de nuestra zona de confort. Nos va a demandar crecer todos los días. En ocasiones le pedimos a Dios
Señor, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi familia. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar que Jesús entre en mi vida para que el cambio pueda comenzar por mí. La palabra dice, son luz en medio de las tinieblas. Y una luz no puede ser oculta bajo una mesa, sino tiene que estar en la cima, en el candelero, para que ilumine a todos los que están en aquella casa. Queremos que Jesús transforme a mi esposa o a mi esposo, que pueda ser luz, que pueda ser la sal de la tierra. Queremos que llegue una congregación. Queremos a veces que sea hasta más devocional y más devoto que nosotros a las cosas de Dios. Pero vemos nuestras vidas y no estamos siendo esa sal en casa. No estamos siendo la luz que ilumina el camino. No somos un ejemplo de devoción a Dios. No mostramos pasión, no mostramos amor al Padre, no damos amor al prójimo, pero queremos que nuestro alrededor cambie. Y la palabra dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. El cambio, hermano, no puede comenzar por otro. Tiene que comenzar en mí. Si yo quiero que cambien mis hijos, tengo que cambiar primero yo. Si quiero que cambie mi matrimonio, tengo que cambiar primero yo. Si quiero que cambie mi familia, mi vida, mi entorno laboral, tengo que cambiar yo. Tú puedes pensar, pero yo no soy el problema. A mí me han engañado, a mí me han robado, me han mentido, me han humillado. Tal vez tú no seas el problema, tal vez tú no eres el provocador, el incitador. Pero la palabra dice, cambia tu forma de pensar. Y entonces te promete que cambiará tu manera de vivir. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la palabra dice esto? Porque cuando cambia tu manera de pensar y de ver las cosas, automáticamente cambia el poder que tienen en ti. Quizá te han humillado, te han robado, te han ultrajado, te han maldecido. Pero si tú comienzas a ver las cosas desde una perspectiva espiritual, comenzarás a ver las cosas completamente diferentes a como las ve el mundo. Y donde te maldicen, tú vas a bendecir. Donde te humillan, tú vas a ser manso. Donde te insultan y te injurian, tú esperarás la justicia de Dios, que llegará en el tiempo perfecto. Donde en muchas ocasiones te puedan hacer sentir menos o hacer sentir mal, tu confianza, esperanza y valor siempre estará sujeto a Cristo Jesús, que murió por amor a ti en una cruz. Pero tenemos que aprender a dejar de vivir a como vive el mundo y comenzar a vivir como Cristo nos demanda a través de su palabra. Muy probablemente y casi siempre estos mensajes, hermanos, son los menos escuchados, son los mensajes que a la iglesia no le gusta recibir, porque nos hemos acostumbrado, nos hemos enamorado de un evangelio poco demandante, de un evangelio que nos dice, sí, llega rogándole a Cristo y Cristo te va a dar. Pero, ¿y qué sigue después? Le pido a Jesús, restaura mi matrimonio, pero yo no he cambiado, sigo siendo el mismo hombre. Probablemente estoy arrepentido porque le fallé a mi esposa, porque he sido un mal esposo. Y le pido a Jesús, Jesús, cambia mi matrimonio. Y entonces Jesucristo comienza a trabajar en el matrimonio, comienza a restaurar el corazón de tu esposa, te da otra oportunidad y comienzan a caminar juntos. Pero como tú solamente le dijiste, di la palabra, no importa que no entres en mi casa, no importa que no te deje entrar en mi vida, di la palabra y yo sé que lo vas a hacer. Cuando Jesús te dice, yo quiero entrar, yo quiero ir, y entonces yo haré la obra. Pero queremos que Jesús diga la palabra,
que Jesús sea como el mago de la lámpara, que cumple mi deseo, que suple mi necesidad. Pero no queremos dejarlo entrar a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que Jesús hace una obra en tu matrimonio, las aguas se calman, se restaura semi, por decirlo así. Tu esposa comienza a perdonarte, comienza nuevamente a confiar en ti, pero como tú no dejaste entrar a Cristo en tu corazón, sigue siendo el mismo hombre. Y vendrá nuevamente la tentación, y vendrá nuevamente la aflicción, las tormentas regresarán. Y esto me lleva a la parábola de los 2 cimientos. Y dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo comparo con un hombre sensato que edifica su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone a prueba, no las pone en práctica, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron las lluvias, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ambos tenían una casa, ambos tenían una bendición, cimentada en suelos diferentes. Hoy Jesús puede haber hecho el milagro en tu familiar, en tu vida y en tu matrimonio. Hoy quizás Dios te regaló y te permitió ver un prodigio sobrenatural de su poder. Pero probablemente el cimiento de ese regalo, de esa bendición, sea la arena. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia entre que todo lo que Dios te dé esté cimentado en un lugar firme o en un lugar inestable? Que tú puedas decirle al Señor: yo te dejo entrar. No vengo a ti pidiéndote una necesidad, no vengo a ti pidiéndote mi deseo, mi capricho o mi anhelo. Yo vengo a ti porque necesito que entres, porque quiero que comiences a cambiar mi vida desde adentro, porque he entendido que es necesario que pongas orden en mi vida. Y es ahí cuando no nos negamos, es ahí cuando no rechazamos la palabra que dice: yo iré y les sanaré. Porque es más sencillo experimentar el milagro de Dios que entrar a un proceso con Dios. Es más fácil recibir la provisión de Dios que caminar un desierto con Dios. Es más alentador para nosotros ver las obras de Dios que esperar los tiempos de Dios. Y aquí viene la diferencia, hermano, de por qué las iglesias se llenan en temporadas y en otras se vacían. ¿Por qué hoy el cristiano es más inestable en muchas circunstancias que el propio gentil que no conoce a Cristo? Porque puedes tener una casa, puedes tener una bendición, puedes tener una morada, pero que probablemente no esté cimentada en el lugar correcto. Hoy hay pastores, siervos, predicadores, evangelistas que tienen ministerios que no están cimentados en Jesucristo. Hoy hay matrimonios que creen en Cristo, pero que no están cimentados en Cristo. Hoy hay jóvenes que llegan a una iglesia, a las reuniones, que buscan, que oran, que sirven, pero que su base es la arena. Porque sabemos decir como el siervo: Señor, tengo una necesidad, ayúdame. Y recitamos la palabra: Señor, tu palabra dice que en la cruz te llevaste la enfermedad, la dolencia, el dolor, que en ti soy libre. Y como que le damos un recital a Dios de por qué tiene que cumplir tu necesidad.
Y cuando Jesús te dice, sí, yo voy a hacer la obra, yo voy a cambiar tu familia, tu casa, tu matrimonio, yo voy a sanar a tu enfermo, pero necesito que me dejes entrar. Y tristemente muchas veces le decimos, Señor, yo solo quiero que digas la palabra, porque sé que con tu palabra la obra va a estar hecha. Señor, yo solo quiero que lo digas, pero no entres, no vengas, no soy digno. Y muchas veces nos escudamos con la indignidad y con la culpa de errores pasados para no permitirle entrar a Dios, para no permitirle a Dios cambiar mi vida. Me escudo con decir, es que yo soy así me criaron mis padres, así me enseñaron, toda mi vida he sido así, me ha ido bien siendo así. Yo no creo que Dios esté peleado con mi forma de pensar. Y la palabra lo dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Un vino nuevo no puede ser mezclado con algo viejo. Por eso la palabra dice en 2 de Corintios 5, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo ha sido hecho nuevo. Usted y yo estamos demandados a poder nacer de nuevo. Porque la palabra dice, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. El problema, hermano, es que queremos la vida nueva con el pensamiento viejo. El nuevo ser con la vieja actitud. El nuevo hombre con el antiguo comportamiento. La nueva creación de Dios con las viejas formas de vivir. Y al decir las viejas formas de vivir, no me refiero al alcoholismo, a la drogadicción, al adulterio, a la fornicación, al hurto o al pecado con el que te hayas arrastrado a los pies de Cristo. Me refiero a que tienes formas de pensar, formas de hablar, actitudes que bíblicamente quizá no sean tipificadas como un pecado, pero que son del viejo hombre y que se tienen que ir. Porque quizás hoy esa actitud es la que tiene a tu matrimonio por los suelos. Quizás hoy ese comportamiento es el que más que acercar a tus hijos les aparta. Quizás esa forma de ser es la que hace que mucha gente te repela. Es la que provoca problemas. Y tú no te das cuenta, no te percatas por qué sucede lo que sucede. Porque probablemente has contaminado el vino nuevo de Dios con las viejas costumbres de aquel hombre. De aquel hombre que debería haber quedado atrás. Y muchas veces pensamos, con bautizarme, nazco de nuevo, con conocer a Cristo y todo mi viejo pensar y mi viejo vivir se va, no recuerdo nada. No, hermano, así no funciona. Todos los días tenemos que cargar nuestra cruz. Ayer escuchaba en una predicación, Jesús fue tan directo con el evangelio que dijo, aquel que quiere el evangelio tiene que llevar su cruz. Y en el tiempo romano, en el tiempo persa, la cruz era signo de muerte. La cruz simbolizaba martirio, sufrimiento, denigración. Eso representaba la cruz. El peor castigo del imperio romano. Eso era la cruz. Y Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz. Lleve su muerte consigo. Camine con lo que representa la muerte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la cruz representa un sacrificio. Y el sacrificio es que usted y yo tenemos que morir todos los días. Que todos los días llevo mi cruz. Todos los días muero a mi yo. Todos los días entrego mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de mirar, mi forma de ser en sacrificio. Para poder vivir el evangelio. Porque nos venden
una vida cristiana donde no importa tu condición, y no me malentienda, usted puede llegar a los pies de Cristo siendo el peor pecador, porque su amor cubre multitud de pecados. Pero si algo es verdad, hermano, es que Jesús le demanda que una vez usted sea limpio, no vuelva atrás, cargue su cruz con diligencia y muera todos los días aquello viejo que usted fue. El problema es que creemos, como yo ya no bebo, como yo ya no miento, como yo ya no hurto, como yo ya no adultero o fornico, el viejo hombre ha muerto. Cuando probablemente lo peor del viejo hombre aún sigue en mi mente, aún sigue en mis palabras, en mi forma de expresarme, de comportarme, pero como eso no está tipificado como un gran pecado en la Biblia, yo ya soy un hombre nuevo. Y eso viene, hermano, porque, como dice la palabra, mucha palabra mata, mas el espíritu vivifica. Usted puede decir, como el joven rico, yo he cumplido con todo lo que está. Casi soy un hombre perfecto, ¿qué me falta por hacer, Dios? Pero cuando dejas entrar al Espíritu, Él te va a decir, ¿hiciste todo? Entonces ve y vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme, porque tesoro tendrás en los cielos. Y yo no le digo a usted que venda todo lo que tiene, pero que si usted le permite al Espíritu Santo entrar en su vida, ese Espíritu Santo le va a decir, creías que eras perfecto, que el viejo hombre había quedado atrás, pero hay una serie de cosas que yo necesito llevarme. Hay una serie de cosas que me están estorbando. Hay una serie de cosas que yo no necesito, que ocupan mi lugar. Pero eso solo va a suceder cuando dejamos que el Espíritu nos vivifique, nos redarguya. ¿Y cómo va a pasar eso? Cuando en vez de decirle a Jesús, solo di la palabra, yo le digo, Jesús, entra en mi casa, te invito a entrar en mi familia, cambia mi vida, mi matrimonio, gobiérnalo. Es cuando comienzo a ver todo lo imperfecto que soy, aun cuando me creía perfecto. Cuando empiezo a ver mis indulgencias, mis fallas, mis errores, mis equivocaciones. Cuando yo creía que bíblicamente cumplía con todo lo que la palabra me decía. Porque a veces, hermanos, creemos que porque no está en la palabra ya es lícito. Y, amado mío, quiero llevarte a entender que hay cosas que están en ti y en mí que aunque aquí no aparezcan como un pecado, no le agradan a Dios. Por eso Jesús es claro, la palabra es clara. Todo te es permitido, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Puedes decir que eres un esposo proveedor, que respeta a su esposa, que la ama, que se entrega por ella y se sacrifica todos los días en su trabajo, ayudándole en casa. Pero probablemente, verbalmente y con tu lengua, eres como un látigo que azota. Pero Señor, si tu palabra no dice que yo esté mal en eso. Señor, tu palabra no dice que yo no pueda llamar la atención a mi mujer. Todo lo contrario, dice que se someta. El problema es que yo nada más me rijo por la palabra, pero dejo a un lado el Espíritu Santo. ¿Y quién revela, hermano? La palabra revelada fue por el Espíritu, y quien nos la revela a nosotros, el mismo Espíritu es. Si usted no deja entrar al Espíritu, la palabra es texto, la palabra es palabra, y puede llevarlo a cambiar en algunos aspectos, pero no va a cambiar su vida. Porque el cambio, el orden y la nueva vida solo viene cuando usted y yo abrimos la puerta a aquel camino, a aquel verdad y a aquella vida que se llama Jesucristo.
Es ahí cuando yo comienzo a experimentar el cambio verdadero. Comienzo a ver mis errores donde yo no los veía. Comienzo a ver mis fallas donde yo no me percataba. Comienzo a ver la palabra a como yo no podía verla. Vamos a un corte comercial, amado hermano, y regresamos en este programa de gran bendición para todos nosotros, en este hermoso tiempo de vida nueva. Un saludo al pastor Arley, que nos permite estar en este programa. Gracias primeramente a Dios por darnos el privilegio, y a Canal 8 y a la panadería Pan de Vida. Un saludo al pastor Agustín. De igual forma, un saludo a mi pastor Juan Moreno Trujillo, a la iglesia Hacienda del Rey Comalcalco. Vamos a un corte comercial, hermano. No se quede fuera, no se desconecte y permita que el cierre y que aquello con lo que Dios quiere terminar de darle el toque a esta palabra, no se lo pierda. Regresamos en un momento más. Continuamos con este programa, una vida nueva, especial para todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de sus pantallas, de sus teléfonos celulares. Que el Señor les bendiga a todos y que el Espíritu Santo esté con ustedes, como dice la palabra, hasta el fin del mundo. Un saludo al pastor Arley, gracias por la oportunidad de estar en su programa. De igual forma al Canal 8, Tu Nueva Visión. Gracias a la panadería Pan de Vida por patrocinar este tiempo, al pastor Agustín Guerrero, un saludo. Gracias de igual forma a la iglesia Hacienda del Rey por estar sintonizándonos, a mi pastor Juan Moreno, un saludo, que el Señor le bendiga. Y continuamos, hermano, con este programa para ir cerrando. Tenemos ya 8 minutos para terminar, así que no se vaya del programa y permita que sea Dios continuando haciendo esa obra que ha iniciado en su vida, y que hoy, después de este tiempo, pueda hablar con Dios, comunicarse con Dios y pedirle y dejarle que entre en su vida. Si tal vez usted se ha dado cuenta, discernido, que tal vez ha sido como el centurión, que solo le ha pedido cosas pero no va más allá con Dios, que hoy puede ir más allá. Y continuamos en el capítulo 8, versículos 5 al 13 de Mateo. Y dice la palabra en el versículo 10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto Jesús se los predicaba a aquellos judíos, israelitas, aquellos fariseos que no creían que Él era el Hijo de Dios. Que ellos, siendo la casa, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo apartado, no creían en Él. Él fue enviado por las ovejas perdidas de Israel, y esas ovejas rechazaron al buen pastor en su mayoría. Pero hoy, hermano, ese pueblo somos nosotros. Hoy nosotros somos ese reino. Hoy nosotros somos esos hijos del reino. Esos hijos de Dios que le conocemos, que le buscamos, que oramos, que nos congregamos, pero que tristemente, hermano, solo creeremos, solo queremos ver, queremos palpar y experimentar aquello que llena mi necesidad, aquello que suple lo que yo quiero para mi vida, aquel milagro, aquel prodigio, aquella maravilla de parte de Dios. Y somos como los fariseos, hermano, como el pueblo que le rechazó, que ellos esperaban un Mesías que entrara en un caballo, que entrara con armadura, que entrara con espada,
que arrebatara el poder del César y devolviera a Israel nuevamente a la gloria. Ellos esperaban un libertador, y por esperar con ojos equivocados no supieron ver que ya había llegado aquel que venía a redimirles. Y hoy en día, hermano mío, conocemos a Jesús porque la palabra dice que es nombre por sobre todo nombre, porque la palabra dice que tiene poder ilimitado, que sanó ciegos, que sanó leprosos, que sanó a la mujer del flujo, que liberó endemoniados. Y queremos ver esos prodigios, queremos ver las señales, queremos ver la restauración, queremos ver el poder y experimentar muchas cosas de Dios. Pero tristemente somos como los fariseos, que yo veo lo que quiero ver de Jesús, pero no dejo que haga el cambio completo. Yo le digo: Señor, di la palabra, pero no entres en mi casa. Y lamentablemente, hermano, si estamos hoy en una iglesia cristiana, si hoy nos congregamos y nos estamos rigiendo por: Señor, llena mi necesidad, pero no me cambies. Señor, dame, pero no me restaures. Señor, haz en mi vida, pero yo no vivo para ti, Señor. Seremos como esos hijos del reino, que siendo parte del reino de Dios, que congregándonos, que creyendo, que conociendo a Dios, probablemente nos quedemos en las tinieblas. Y te imaginas, hermano, que otro venga a ocupar un lugar que te pertenece a ti en el reino de los cielos, por el solo hecho de que tú no veías las cosas con los ojos correctos, que tú no dejaste que Él entrara en tu vida a transformarte por completo, que solo veías en Él lo que llenaba lo que necesitabas, pero que no veías el verdadero propósito que Él tenía para tu vida. Y es ahí cuando viene el problema, hermano, que aquellos que no conocen de Dios en algún momento van a conocer para la gloria de Dios, y puede ser que vengan a ocupar un lugar en el reino que tú tenías, pero por causa de no permitirle a Dios entrar y cambiarte, te has quedado en las tinieblas. No basta, hermano, con conocer la palabra, con conocer sus milagros, con tener experiencias con Dios, si yo vivo diciéndole: solo dilo, pero no cambies, solo hazlo, pero no entres, solo dámelo, pero no me restaures. Porque el Señor murió por amor, por usted y por mí, para cambiar nuestra vida, no para saciar una necesidad, no para hacer una obra o un milagro, sino para que usted y yo podamos reconciliarnos con el Padre y que nuestro corazón ahora le pertenezca a Él. No para vivir conforme a nuestro deseo, sino bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hemos creído que en el Evangelio vamos a vivir felices, cuando en la tierra no hay una promesa de felicidad. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero que en medio de la aflicción vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo en medio de todas las pruebas. Si usted quiere seguir a Cristo y dejar que en verdad entre en su vida, cargue su cruz, muera a usted todos los días y entienda que en el mundo va a haber sufrimiento, pero aquel que lo ha vencido va con usted y va conmigo. Con esto terminamos, hermano. La palabra de Dios tiene poder. Con solo la palabra Jesús sanó al siervo del centurión, y con solo dejarle entrar puede cambiar toda nuestra vida, todas nuestras decisiones y aún todos los más difíciles panoramas. Porque aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Que el Señor le bendiga. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en este programa Una Vida Nueva del Pastor Arley. Un saludo. Que el Señor le bendiga. Gracias a la panadería Pan de Vida por patrocinar este tiempo. Al Pastor Agustín Guerrero, un saludo de igual forma. A mi Pastor Juan Moreno, a la Iglesia Hacienda del Rey. Estamos ubicados en la calle Buenos Aires, sobre el Boulevard Leandro Rovirosa, pasando el Hospital Regional. Hoy tenemos un servicio especial donde Dios va a hacer algo extraordinario con usted en punto de las 7:30 de la noche. Mañana miércoles de culto entre semana a las 7:45 y los domingos en punto de las 10:30 de la mañana nuestra reunión general. Que el Señor le bendiga. Gracias por sintonizarnos, aquellos que nos vieron en las redes sociales y a través de sus pantallas. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre, y hoy puede ser el día, y que hoy sea el día en que dejes que Jesús entre y gobierne tu corazón. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar en este programa y nos vemos en el próximo. Bendiciones. Ahora mi cuerpo